Listo. Vamos a iniciar la cuenta. ¿Y esto es así? Sí, perfecto. Bueno, ¿cómo va? Nada, mi nombre es Agustín Hermano Costa, soy desarrollador full stack desde hace ya 10 años. Arranqué en el mundo de TIA de los 18, así que saquen la cuenta de cuántos años tengo. Y nada, arranqué en este mundo de la programación, como todo adolescente quiere hacerlo, sabiendo programar juegos, ¿no? A eso de los 14. Dos datos curiosos que es para que vean que no soy solamente una persona que habla código binario, soy scout de 7 años y además me gusta dibujar, así que también soy caricaturista oficialmente. Bueno, bien. Test Drive Development. Es una práctica de la cual se habla mucho, hay mucho escrito sobre el tema, pero la verdad que hay dos temas que a mí me gustaría que se charlen, que no se discuten mucho, que es justamente cómo escribir el primer test que uno hace, cuándo debe aplicarse y cuándo no, porque muchos hablan de Test Drive Development, pero no necesariamente de qué en contextos es conveniente aplicarlo y cuáles son los beneficios que me da. Como también, por ejemplo, el diseño, ¿no? Porque justamente Test Drive Development es una actividad más de diseño más que de testing. Entonces, el test es como que si bien tiene un rol central, no es necesariamente los test que generan no es lo más importante dentro de la práctica en sí en algunos casos, sino justamente cómo me ayudan a mí a diseñar. Entonces, para entrar en esta charla, deberíamos hablar de dos cosas principalmente. Primero tenemos que hablar de lo que es testing y después de lo que es diseño. Testing, ¿no? Se puede resumir de una forma así muy genérica como piezas de código que me aseguran que otras piezas de código tienen un comportamiento determinado. Esta es una definición que yo intenté armar para esta charla, que es la forma más genérica y menos técnica posible, porque también la charla está orientada para gente que no es tan técnica, ¿no? Y que se entienda el porqué de esto. Entonces, lo que se puede inferir de esto como testing en general es que yo lo que estoy intentando probar es que mi código tenga un comportamiento que yo quiero que tenga con otro pedazo de software que también en principio se ejecuta al igual que el anterior. Entonces esto es como medio, ¿no? Medio loco, ¿no? Código que prueba código. Entonces, de esta definición, uno puede sacar mucho sobre el tema, pero en general se puede resumir en estos puntos. ¿No? Todo test que uno va a armar tiene que tener principalmente la característica que es que sea repetible. ¿No? A mí me interesa que mis tests sean lo más ejecutables posibles a lo largo del tiempo, o sea que yo lo puedo repetir n veces, a su vez que sean aislados, o sea que el resultado de mi ejecución anterior no me afecte ejecuciones futuras. A su vez, que al ser repetidas aislados tienen que ser estructurados. ¿Por qué? Porque yo quiero poder, cuando se ejecutan, yo quiero ver los pasos que tienen que estar bien definidos, porque eso a mí me va a asegurar en un futuro que sean escalables. Escalables significa de que si yo tengo caso de prueba, ¿no? Que es lo que uno en desarrollo determina el caso feliz, ¿no? Por ejemplo, que 1 más 1 de 2. Y yo quiero hacer un test que después pruebe que 2 más 2 es 4. Necesito que ese test sea lo más extensible posible, que yo pueda agarrar ese caso de prueba, copiarlo con la escalera en test, que sean expresivos. Cada test debe ser lo más legible de tal forma que yo pueda leer el test o entender el resultado de mi test y entender qué es lo que está probando. Si yo tengo un test que cuando falla o cuando da bien, no entiendo qué es lo que está probando, ahí yo tengo un problema, porque se pierde el segundo principio de que sean aislados, porque tengo riesgo de que se esté contaminando el resultado con otro test. Y por último, puse que sean específicos para negativos, que es una frase medio polémica, porque la idea es, acá estamos hablando de testing en general, no de un tipo de test en particular. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer qué es lo que intento decir yo cuando digo que un test tiene que ser específico pero abarcativo? A lo que se refiere es, yo quiero que mi test pruebe un feature en particular, una funcionalidad, pero que intente tocar la mayor cantidad de aristas de esa funcionalidad. Y no me estoy refiriendo a un test, me estoy refiriendo a un grupo de test en algunos casos, como pueden ser los test unitarios, o un test de integración, por ejemplo, que es un test que intenta probar toda la aplicación andando viva en el momento y hacer un test que intente tocar la mayor cantidad de aristas posibles de un feature, por ejemplo.
puede ser que yo quiera probar el alta de un usuario, ¿no? Y que el usuario vaya, entre al login, ponga su mail, su contraseña y se loguee. Pero también quiero que haya otro test que pruebe que el usuario, cuando pone una contraseña que no es correcta, le salga un cartel de error. O que, por ejemplo, si el mail no existe, se le informa al usuario. Yo estoy probando ahí la funcionalidad de login, y estoy también probando todas las aristas de la funcionalidad de login. Entonces, esto en general es cuando uno habla sobre testing o lee sobre testing en la literatura, es generalmente todo lo que uno encuentra acerca de cómo hacer buenos tests, ¿no? Repetibles, aislados, estructurables, escalables, expresivos y que intenten probar sobre un fichero en particular la mayor cantidad de casos posibles para que no se nos escape la tortuga en ningún momento. Pero para hacer TD particularmente, a mí no me interesan todos estos puntos, ¿no? O para arrancar, mejor dicho, hacer TD, no me interesan todos estos puntos. A mí lo que me interesa es estos 4 puntos y que se cumplan la mayor de los posibles. Primero, que sean los más aislados posibles. ¿Por qué? TD lo que intenta hacer es, como ya vamos a hablar más adelante, es diseño. Entonces, lo que trae la práctica es, ok, vos tenés que hacer diseño sobre la pieza de código más chica que puedas. Entonces, la idea es que vos tus tests prueben en el vacío, por así decirlo, una funcionalidad y en la menor unidad posible. Entonces, los tests que van a hacer, que se van a hacer con TD, se los denomina unitarios, justamente por eso, porque intentan probar una pieza de código flotando en el vacío sin contexto. Ahora vamos a ver por qué. Que sean lo más expresivos posibles. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una cantidad de tests tan grande en general, que es lo que es el resultado que va a tener después de cuando uno hace TD, que yo después, cuando vuelva un mes después, tengo que entender qué es lo que se está testeando. Tengo que poder ser capaz de leer, y si algo rompa, porque yo hice un cambio de diseño, un cambio en la arquitectura, lo que fuese, van a romper muchos tests. Y para solucionarlo, para entender qué es lo que está pasando, tengo que ser capaz de leer esos tests y entender qué es lo que están haciendo. Que sean repetibles, que sean capaces de ejecutarse, como ya dijimos muchas veces, y que sean estructurados justamente porque al ser que al intentar ser leídos, al intentar querer ser leídos los tests, uno quiere que los mismos sigan una estructura en la cual yo pueda identificar mayormente 3 partes, ¿no? Una es lo que el test está intentando preparar, que se va a testear, que es generalmente lo que se llama el given o lo que se da, lo que se está preparando, la ejecución de lo que se quiere testear, mi función en el vacío, y después lo que se quiere verificar que se ejecutó. Entonces, estoy intentando no usar palabras técnicas, pero generalmente la teoría se lo conoce como arrange, act y hacer, ¿no? Preparo datos para que se ejecuten, ejecuto lo que quiero probar y después verifico que el resultado de esa ejecución dio lo que yo esperaba, ¿no? Eso me lleva a mí que mis tests sean estructurados. Eso determina que después mis tests sean, como ya dijimos anteriormente, que se puedan extender y demás temas. Esto principalmente como lo que se conoce como testing, no en general, y lo mínimo que necesitamos para hacer TD. Con que nos queden con estas cosas más o menos en la cabeza, yo estoy contento. ¿Hasta acá alguno tiene alguna pregunta? Porque mencioné un montón de cosas importantes. Bien. También si voy muy rápido o alguien quiere que repita algo y algo no quedó muy claro, párenme, yo no tengo ningún problema, repito. Bien. Entonces, hasta acá hablamos de lo que es el testing en general, lo que hay en la literatura y lo mínimo que necesitamos para arrancar a hacer TDD como práctica de diseño. Y ahora lo que a mí me gustaría hablar, que también se menciona poco, es diseño. ¿No? ¿Qué es diseño? Bien, diseño es algo complicado de definir en software, porque uno podría pensar que es simplemente diseñar, agarrar un UML, por ejemplo, comenzar a diagramar clases, tirar flechas, y ahí yo estoy diseñando software. Otros dicen que es más el diseño de la arquitectura. Otros dicen que es definir interfaces entre distintas partes del software y definir mediante esa interfaz cómo se comunican. Y lo que tienen de común todas esas definiciones es que todas atacan un problema que se denomina en diseño lo que es el problema de la hoja en blanco. ¿Qué es el problema de la hoja en blanco? Es cuando yo quiero diseñar algo de lo cual no tengo ni idea, ¿no? Y quiero comenzar, por ejemplo, a dibujar un personaje. Supongamos que nosotros ahora somos dibujantes, ¿no? Y me piden, che, tenés que dibujar un personaje de un cómic, ¿no? Y nada, te dan un poco de contexto de la historia, te dan un poco de la historia, y te dicen, bueno, inventamos un personaje más o menos que cumpla con 1, 2, 3 roles, ¿no?
Entonces uno se comienza a pensar todo eso y dice, bueno, mi personaje tiene que tener ojos, tiene que tener cejas, tiene que tener pelo, ropa, un cuerpo, tiene que tener un torso, tiene que tener brazos, manos, o no, tal vez mi personaje en la historia pierde un brazo, ¿no? Entonces comienza a tener toda esa cosa en mente. Entonces, uno podría pensar entonces que el diseño es más algo como esto, ¿no? Entonces yo tengo todas esas ideas en la mente y pum, las plasmo en la hoja y voy creando. Y en realidad no es tan así. En realidad el diseño se vería más algo como esto, ¿no? En la cual yo tengo una vaga idea, ¿no? De lo que quiero hacer, voy tirando un par de líneas y voy viendo después con el proceso qué es lo que yo voy queriendo crear, ¿no? Es como jugar un poco con la hoja, con el dibujo, con el lápiz, lo que se llama en dibujo. ¿Y qué es lo que tiene importante esto? Un dibujante, antes de ponerse a diseñar un personaje, tiene mucho conocimiento previo, ¿no? De qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, si a mí me dicen dibujar un rostro como el que está acá en la pantalla, yo sé que hay una proporción en la cabeza que se tiene que cumplir siempre, ¿no? Que las orejas estén entre las cejas y la nariz, por ejemplo, que entre ambos ojos uno tiene un tercer ojo, una distancia, un tercer ojo en el medio, ¿no? Que hay una línea del pelo, todas esas cosas. Esas técnica, por así decirlo, me sirve a mí como base para después yo sobre eso diseñar. Si quiero que las orejas sean más grandes o más chicas, yo ya sé que eso afecta cierta parte de la cabeza. O por ejemplo, si tengo que poner un tercer ojo, porque es un personaje de ciencia ficción, o si tengo que ponerle orejas de elfo, o tengo que hacerle barba, y así, ¿no? Tal vez un dibujante no sabe cómo va a quedar al final el personaje, pero sí sabe la técnica con la cual tiene que arrancar para comenzar a delinear cosas y comenzar a poner líneas que le dicen, bueno, tu personaje más o menos se va a parecer a esto, y uno lo va descubriendo a medida que vas jugando con la hoja. Bueno, en TDD, nuestros tests son más o menos esa idea. Entonces, con la definición de testing del principio y esta definición de medio de dibujo, de jugar con las hojas, podemos definir que Test Random de Blender es una práctica de diseño de software mediante test que describen el comportamiento de mi solución, ¿no? Y en la cual podemos decir que nuestros test son nuestras líneas guías. Son las líneas que nos va a decir tus proporciones más o menos son estas, y vos dentro de eso podés comenzar a jugar y comenzar a intentar a descubrir cómo va a ser la solución que uno quiere dar, ¿no? ¿Qué arquitectura va a tener? ¿Qué interfaces voy a tener? ¿No? En este juego, por así decirlo, vamos a ir... me falta una slides. No, bien. En este juego se presenta este ciclo, ¿no? Que esta foto la puse así bien en grande y quiero que le presten atención porque cuando uno googlea TD, esta foto aparece en todos lados. Y para mí acá hay un problema que es, si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿por dónde arrancarían viendo esta imagen si no conocen TD? Los que ya conocen ya sé por dónde van a arrancar. No hay como un inicio muy claro, ¿no? Porque primero es un círculo, entonces uno diría, bueno, puedo comenzar haciendo un test que pase y un refactor para que el test que rompa después arreglar el test que falló, o arranco por el test que falló, o arranco por el refactor. Bien. Según la literatura de TD, uno arranca escribiendo un test que falle. Después arranca haciendo el código que hace que el test pase. Una verifica que el test pasó. Y una vez que hace eso, hace un refactor de todo lo anterior y el ciclo inicia de nuevo. Eso por cada feature. ¿Qué es lo que se busca con esto? Se busca que tu test sea lo más representativo posible de tu código productivo. O sea, que si yo cambio mi código productivo, alguien viene y me borra una interfaz, alguien viene y me mueve un archivo de lugar, mi test falle, porque yo justamente quiero que mi test me avisen si eso pasa, porque mi test, como dijimos anteriormente, es test que me describen el comportamiento de mi solución. Si yo tengo un test, si yo cambio el comportamiento de mi solución y mi test no fallan, entonces mi test no son lo suficientemente representativos de mi solución, por ende, no tengo buenos tests y no estoy aplicando diseño mediante test, ¿no? O eso es la conclusión que uno puede llegar. El problema que se presenta acá de nuevo es, no sé cómo escribir mi primer test, por ejemplo. Nadie me dice en la literatura cómo arrancar el primer test. Todo el mundo dice, haz un test que falle y listo. Entonces, ¿qué es lo que uno infiere de eso? Dos cosas. Primero, lo primero que uno tiene que saber es tiene mucho contexto del negocio. O sea, uno sabe lo que quiere hacer. Ya no tiene que tener discusiones acerca de cómo va a ser la funcionalidad. Ya conoce la funcionalidad que va a hacer. Lo que uno va a diseñar es la arquitectura o el diseño de software que va a cumplir con esa especificación. Por ejemplo,
hay un ejercicio de TDD que se suele dar acá en Esfera para enseñar esta práctica, que es el transformador de números romanos, donde se le dice a una persona, tenés que hacer una función que si yo te paso 2, me responde el número romano en 2. Y si yo te paso el 4, me responde el número romano en 4. ¿Por qué se suele dar esa aproximación? Porque el negocio de esa aproximación es muy sencilla. Todos conocemos números, todos sabemos cómo operan los números, todos sabemos cómo operan los números romanos, y si no lo sabemos, lo googleamos y es fácil, y yo lo único que me tengo que preocupar es en diseñar una función que me habilite a hacer eso, ¿no? Entonces, el contexto previo es muy importante en TD. No es que uno puede, si no conoce nada del negocio, pum, se puede regalar ese TD y después ve cómo soluciona las cosas. No sería lo ideal. Uno tiene que tener discusiones previas. Uno tiene que, por lo menos, hasta lo ideal sería es hacer un diagrama de cajitas. Ni siquiera no estamos hablando de un UML, ¿no? Estamos hablando de, ok, yo quiero hacer un login. Bueno, tirar un par de dibujos de cómo va a ser la pantalla, qué elementos yo creo que pueden llevar, estar involucrados en esto. Una vez que tengo más o menos esa idea en mente, ahí recién bajarla al código, porque va a ser mucho más fácil. Porque estamos atacando hoy el problema de la hoja en blanco. Yo quiero diseñar algo que no tengo ni idea cómo va a funcionar, ni tengo ni idea cómo en qué va a resultar, porque esto es lo mágico de TD. Los test le van contando, ahora vamos a ver que los test le van contando, ¿no? Cómo sería este diseño. Y es mucho más fácil cuando uno ya tiene una hipótesis y puede plasmarla en un test que le corrobora esa hipótesis. Bien. Entonces, en este ciclo virtuoso de TDD, que es el de escribo un test que falla, escribo el código que hace que el test pase, verifico que el test pasó efectivamente, refactor y vuelvo a iniciar, ¿no? Podría decir que uno va definiendo estas cosas, nombres de clases, variables, funciones, que siempre son cosas re complicadas en desarrollo porque todo le pone nombre a todo y nunca estamos completamente de acuerdo diciendo, pero este nombre al final no es lo que hace la función o esta variable en realidad no es este nombre que yo le puse, es algo muy parecido. Bueno, con DD uno va definiendo esas cosas y se va dando cuenta si efectivamente el nombre que le puso hace o no sentido dentro del contexto de negocio. Lo mismo con interfaces. Si estoy pasando demasiados parámetros o si me conviene usar en realidad tal vez otro patrón para no tener una interfaz tan grande y comenzar a cortar los argumentos. Nos ayudan a entender el qué y el cómo, como dije antes. Porque si uno tiene contexto de negocio y plantea hipótesis, son hipótesis, pueden estar equivocadas. Entonces, uno a medida que va haciendo test y va ejecutando la cosa, porque eso es lo mágico de TD, los tests se ejecutan y uno puede como tocar, por así decirlo, el resultado de las cosas, puede verlo, puede ver en acción sus hipótesis, tiene un entendimiento más profundo del qué y del cómo, de lo que se va haciendo. Y muchas otras cosas más en general. Bien, ahora vamos a arrancar a ver un par de tests de la vida real, por así decirlo, pero antes de entrar en ese detalle, comenzar a ver línea de código y comenzar a contarles un poco más sobre un caso donde se aplicó TD que no terminó siendo tan como todo purismo, sino más como un caso real. Me gustaría si alguno tiene preguntas sobre toda esta parte que estamos hablando sobre diseño y esto. Muy claro. Bien. Si nadie tiene preguntas, les voy a mostrar cómo entonces quedarían estos tests, ¿no? Porque estuvimos hablando de tests y yo hasta ahora no muestro ningún test y me decía, Agustín, me estás chamullando de acá a la China. Pero no, estos tests existen y se ven algo así. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá estamos viendo dos tests de un ciclo de TDD que hay 700 como estos, pero bueno, básicamente acá lo que estamos viendo y lo que se puede inferir de diseño es, acá hubo una persona que tenía que diseñar una función que devuelva un string, el cual abre una nueva terminal, ¿no? Entonces, leyendo el test, yo puedo inferir varias cosas en general, pero podemos inferir tres partes, ¿no? Tengo de la línea 7 a la 8 del primer test, es mi preparación de datos, ¿no? Es como yo sé que mi función va a seguir dos parámetros, uno que es MD y otro que es options. Options es del tipo new input options, que no me interesa qué es, porque está vacío, y el comando es un string, que de momento se puede llamar npxfu o cualquier cosa, ¿no? Y después, en la línea 10, yo hago el act, y en el act también defino cosas. Defino que el output de mi función es un string, y que mi función efectivamente recibe dos parámetros. Y hasta defino una cosa más. Mi función se llama Genome Strategy. Entonces, a partir de ese nombre, yo puedo inferir que la persona está intentando
intentando, no lo sabemos porque esto es una foto, esto es en el vacío, recuerden, esto es en el vacío sin contexto. Está intentando ir hacia un patrón de strategy, porque supongo yo que como dice strategy, hay más funciones que hacen cosas parecidas a esto. Otra cosa también que yo puedo inferir es que el output de mi función de string contiene Genome Terminal, npxfu, -window y execute bash, que son la línea de 12 a 15, que es donde se verifica lo que el output de mi función. Y después, como TDD, la persona que hizo esto hizo que el código pase, ejecutó el test, el test dio verde, hizo un refactor seguramente del código, no lo sabemos porque estamos viendo nomás el test, y después hizo otro caso de otra funcionalidad, en el cual es muy parecido al anterior, lo único que se le pasa un nuevo parámetro. Entonces, acá, ¿qué estoy haciendo? Estoy diseñando el objeto options. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, bueno, ahora options puede ser un objeto vacío o puede ser un objeto que tenga new tab en true, y si le pongo new tab en true, mi string tiene que no contener -window, tiene que contener -tab. Todo eso en 2 tests, en menos de 100 líneas de código, estamos haciendo mucho diseño, ¿no? Como fuerte el tema. Y esto es como el caso feliz de una persona que quiere hacer TDD, tiene todo el tiempo del mundo para hacerlo y lo hace lo más tranquilo. El problema es que en el día a día del desarrollador que está en las trincheras, por eso se llama TDD en las trincheras, no tenemos todo ese tiempo del mundo. Tenemos deadlines, tenemos que cumplir con story points, tenemos que cumplir con los criterios de aceptación de la tarjeta, del ticket de Jira que tiene 150 cosas, aparte de hacer testing y TDD. Muchas veces, como ya se han escuchado en otras charlas que hicieron hoy en la mañana, la gente no entiende por qué haces tantos tests, ¿no? Entonces es como, nada, uno tal vez no está tal vez en el espacio más cómodo, está, de nuevo, en una trinchera, donde está todo lleno de barro, está húmedo, se siente incómodo, y así todo, uno intenta aplicar estas prácticas de la mejor forma posible. Así que, yendo un poco para esos pagos, les presento a Juan versus los microservicios, que es una historia de un desarrollador que intenta aplicar TDD con microservicios en un contexto bastante desafiante. Juan es una persona, es un desarrollador con muchos años de experiencia, ¿sí? Desarrollando software de todo tipo, ¿no? Tiene la misión de, en 2 sprints, o sea, en un mes, desarrollar un microservicio en Node.js, por las tecnologías que eligió, ¿no? Y él eligió como framework de testing o como herramienta de testing Jest, Supertest, ¿no? Que son como las herramientas de testing con las que él se siente más confiado. Y este punto es importante. ¿Por qué Juan elige una herramienta de testing que está confiado? Porque si bien Juan pudo haber hecho nunca TDD, y es la primera vez que va a hacer TDD en este microservicio, cumple con los 2 criterios que mencionamos anteriormente. Conoce la técnica, conoce las proporciones, sabe dónde van los ojos, sabe cómo se moquean cosas, no se tiene que preguntar, che, ¿cómo un mock de la base de datos? Juan ya hizo un mock de base de datos, ya sabe cómo funciona la librería de test de mocking de Jest, y no se va a preguntar cómo resolver el mocking de una librería. Él la va a poder mockear y va a poder concentrarse en cómo va a ser el test para ver el diseño, ¿no? Lo que mencionamos antes, sabe la técnica, ¿no? Y aparte, le permite esto concentrarse en discusiones más del estilo qué es lo que quiero que haga la funcionalidad y cómo quiero que lo haga, y después representar el test. Entonces me permite concentrarme en el diseño y me permite estar tranquilo al momento de que yo sé que si me quiero plantear un test que haga cosas súper locas, como moquear una base de datos o levantar una base de datos de memoria y hacer testing ahí, lo va a poder llegar a hacer, ¿no? Bien. Entonces, con esta pequeña introducción de Juan versus los microservicios, planteamos que Juan se reúne el primer día con el equipo de desarrollo. Entonces le dicen, mira, Juan, tenés que hacer un microservicio que va a manejar archivos, ¿no? No sabemos bien qué, pero nada, nosotros queremos que sea arquitectura de microservicios porque queremos un montón, tiene un montón de beneficios, lo usa Amazon, lo usa Netflix, y nosotros queremos ir para ese lado. Y Juan dice, perfecto. No le habla mucho todavía de qué tipo de archivos va a manejar, si va a usar una base de datos, si los va a tener que usar en memoria, no lo sabe. Él sabe que tiene que hacer un microservicio, tiene que comenzar a diseñar eso. Y le pidieron que casi microservicios es un feature de negocio, porque la parte técnica de la empresa se lo va a vender a otros equipos dentro de la empresa. Entonces dice, ok, ¿qué tiene todo microservicio en un principio? Y tiene una función que yo le pego y me devuelve si el tipo está levantado, si está vivo. Entonces Juan se pone a diseñar eso. Hace una función, ¿no? Que se llama health check, al cual yo le pego y me devuelve la hora del sistema. Y acá está el test que hizo para hacer eso. Básicamente tiene un servicio que es servicio de utilidades, que es el nombre que le ponemos los desarrolladores a esa cosa que no sabemos qué hace, pero es la bolsa de gato y tiene todo bien metido adentro, que es barra util o lo que fuese, ¿no? Definió que va a ser un objeto, o sea, que no va a usar el lenguaje funcional,
que va a tener un servicio, aparentemente el microservicio, o sea que ahí ya está divisando un poco cuál va a ser la estructura de carpetas y qué es lo que va a tener, que va a tener un método que se llama healthCheck y que tiene que devolver la hora, ¿sí? Entonces moquea la hora con yes y cuando llama el servicio, verifica que tiene la hora. Este test cumple con lo mismo, podría estar mucho mejor. Y créanme que podría estar mucho mejor, porque primero la línea 20 a mí me da cosa que tiene las fechas hardcodeadas como yo la pasaría una variable y haría clean code y todo lo que quieran, pero bueno, digamos que el test cumple. Primero, es expresivo. Uno lee todo el título enorme que tiene y entiende que está probando. Hasta entiende que el output cuál tiene que ser porque está puesto en el nombre del test. O sea, está ahí claramente dice la fecha, todo, ¿no? Con timezone. Buenísimo. El test claramente tiene 3 partes. Instancia el servicio, ejecuta la función del servicio y verifica cuál es el output de la versión del servicio. Verifica también de que el output de la función que el healthCheck no es un date, es un string. Directamente nos devuelve un objeto date, devuelve el toString del new date que hace adentro. Que supongamos que hace eso, porque de nuevo, la magia de TDD es que TDD no te dice que tiene que hacer new date y eso. Vos tranquilamente puedes tener la fecha así como está, hardcodeada y retornarla y está todo re bien. Eso es lo que te dice TDD, porque una cosa que me olvidé de mencionar y me acabo de acordar es que TDD dice algo muy importante, que es cuando yo hago el test que falla, yo hago este test y este falla, ¿no? Ahora, cuando yo quiero hacer el código que para que el test pase, tengo que hacer la mínima cantidad de código posible para que el test pase, ¿no? Mínimo código. Entonces, ¿cuál es el mínimo código que hace que este test pase? Agarrar healthCheck, ponerle return, la fecha es así hardcodeada y ya está. Entonces, ¿eso que a mí me lleva? A hacer otro test, ¿no? Que me haga que la fecha cambie. Entonces, eso me va a llevar a mí a que yo haga otro test y a que yo implemente efectivamente, ¿no? El objeto date, que lo llamo dentro de la función headcheck, hago tu string y retorno eso. Bien. Pero Juan dijo que con este test es suficiente, que ya estaba todo re bien, porque ella se había imaginado todo eso, lo ejecutó, anduvo y anda perfecto. Entonces pasó a otra cosa del microservicio. Imagino que como va a ser un microservicio, va a necesitar servicios, así como tengo servicios, voy a necesitar controladores. Y se puso a pensar, ok, entonces, ¿cómo interactúan esos controladores con mis servicios? ¿No? Entonces dijo, bueno, yo voy a tener un objeto que se llama servicio de utilidades, al cual le voy a pasar un controlador que se llama controlador de utilidades, que tiene mucho sentido, ¿no? Al cual yo le voy a pasar el servicio como parámetro. A su vez, él moquea en la línea 15 la función healthCheck, porque él acá no está queriendo probar la función healthCheck. La función healthCheck ya la probó en el test anterior. Ahora lo que está probando acá está diseñando, está intentando entender en realidad cómo van a interactuar sus servicios y sus controladores, ¿no? Cómo van a cumplir sus dependencias, qué es lo que van a tener, qué pinta tiene todo esto. Entonces, le pasa el servicio como al controlador, el controlador se instancia mágicamente y ya sabe manejar el servicio, ¿no? A su vez define que va a tener un request response que no tiene ni idea cómo se llaman, ni cómo se comportan por adentro, ¿no? Pero sabe que son del tipo request y response, esto me olvidé poner en la foto, pero esto está importado de Axios, así que él también asume que va a usar Axios para manejar requests que no sabe ni cómo son, pero sabe que las va a tener en algún futuro, ¿no? Define un poco el comportamiento de response, define un poco el comportamiento de healthCheck del controlador, que va a recibir request y response, ¿no? Y después dice que se tiene que haber ejecutado, una vez que se llama a healthCheck del controlador, se tiene que ejecutar el servicio. Entonces, ahí efectivamente conecta controlador y servicio, ¿no? A su vez, Juan dice, che, todo muy bien con esto, pero yo en algún momento voy a tener que manejar errores, porque yo sé que en algún momento esto va a fallar y tengo que ser capaz de responderle a la persona a través de la API, que todavía no sé ni cómo se va a llamar la URL ni nada de eso, pero tengo que ser capaz de reportar estos errores. Entonces Juan dice, ok, hagamos un test que falle. Entonces planea un test donde fuerza que la función healthCheck lance un error, aunque sepamos que nunca va a fallar, porque o bien puede tener hardcodeada una fecha, o bien puede tener un new date y hacer un toString de eso, ¿no? Que hace lo mismo que lo anterior, ¿no? Pero fíjense que acá define un poco más el comportamiento del response, cómo va a ser ese response, qué es lo que va a tener adentro y qué es lo que va a hacer. Y que espera, por ejemplo, retornar un status 500. Bien, entonces, hasta acá, Juan, ¿qué es lo que tiene definido? Acá tenemos definido ya que mi microservicio va a tener servicios, va a tener controladores, que a su vez puede devolver la fecha y que va a manejar Axios. Y a su vez una cosa que no sé si se dieron cuenta, pero Juan, pasando el servicio por el constructor del objeto controlador, ¿no?
perdón si fui muy técnico, pero pasando el objeto servicio al controlador por parámetro, por así decirlo, está definiendo algo que se llama inversor de control, que no es tal cual inversor de control, dice la literatura, pero tiene una pinta que va a ir por ahí la cosa, ¿no? Que yo puedo, si el día de mañana cambiar a usar un framework que me administra las dependencias medio automáticamente, ¿no? Yo lo puedo hacer porque mi código ya está preparado para eso. Entonces, no solamente definió servicios, controladores, ahora también definió, bueno, esto tiene pinta de inversión de control, entonces va surgiendo el diseño, va surgiendo la arquitectura sola. Y con estos test que son, la verdad, dejan muchas cosas que desear, hay muchas cosas para mejorar, estamos todos de acuerdo, pero miren con lo poco que se puede hacer, lo mucho que se diseña, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que quieran resaltar? ¿Algo que no les haya quedado claro? Bien. Entonces, ahora vamos a ir como en la semana 2 del sprint, ¿no? Donde uno ya agarró, tuvo muchas charlas, se sentó con la gente de negocio, entiende un poco cómo va a ser el negocio. Entonces, estos test, si bien son más, si quieren verlo del lado de infraestructura o muy así del primer día, ¿no? Uno comienza a hacer, ya Juan ya tiene conocimiento de negocio, ya sabe cómo son las cosas. Va a comenzar a aprender test un poco más complicados. Entonces, ahora Juan lo que va a hacer es intentar plasmar no solamente lenguaje técnico, sino lenguaje de negocio, intentar divisar cómo ese feature que le pidieron, que en este caso es un conector, ¿no? Se pueda, cómo diseñar esto. Entonces, lo que pasó fue que Juan se juntó con el PO y el PO le dijo, mira, vos los archivos los vas a sacar de otra API, al cual vos le pegaste a esa API y te devuelve lotes de archivos. Decís, buenísimo. Entonces Juan dijo, yo voy a tener algo que se llama conector, claramente, conector y algo más, ¿no? Que lo primero que tengo que hacer tiene que estar definido. Ese es el test de la línea 18 a la 21. Entonces, hay que definir que el conector es autosuficiente, porque si se dan cuenta, como en los servicios, no recibe nada por parámetro. Entonces, yo cuando instalo un conector, no tengo que pasarle más nada. El conector, así como está bien. No tiene dependencias internas, ¿no? A su vez, él después comienza a definir casos de prueba, por ejemplo, que el conector tiene que tener asignado una IP. Entonces, él define un objeto de configuración, del cual es un singleton, el cual tiene una URL configurada. El conector, al ser instanciado, tiene que ser capaz de leer esa configuración y autoconfigurarse, porque la URL tiene que estar definida, ¿no? Y ser un valor válido. Y después define un caso de negocio en el cual, cuando se llama cierta URL, que tiene que ser la URL, tiene que ser la URL configurada, barra algo que le dijeron, ¿no? Tiene que poder generarse esa URL, que el conector tiene que saber cómo construir eso, ¿no? No sabemos cómo, pero el conector lo hace, ¿no? Y al momento de obtener los lotes de archivos, ¿no? Él es capaz de ver que se devuelve un lote efectivamente, o sea que la función lote me devuelve algo que se llama lote puro mock, ¿no? Que eso es un objeto que créanme que está en otra parte del código, que no se los puedo mostrar, pero existe, y donde cuando él definió esa variable lote puro mock, definió cómo están construidos los lotes. Definió, por ejemplo, también acá, que el endpoint al cual él está devolviendo, ¿no? Es más que suficiente con solamente hacer la llamada a ese endpoint, ya no necesita no necesita de otros objetos. ¿Por qué? Porque como va a usar inversión de control, el conector tiene toda la lógica necesaria para devolverle esos lotes ya procesados y listos, ¿no? A su vez, este test tiene otra cosa, que es comienza a usar, como ya dijimos anteriormente, lenguaje de negocio. Se habla de lotes de archivos. Entonces, un desarrollador que venga a futuro y tenga el mismo contexto que tiene Juan y dice, ok, entonces en estos tests esto es lo que hace la magia de los lotes, porque acá leo y ahí dice, habla de lotes, ¿no? Y demás temas. Estas cosas que parecen cosas insignificantes son mucho más importantes, porque justamente es el beneficio que a mí me da hacer TD. TD me ayuda a descubrir estas cosas, me ayuda a entender de si, che, la verdad que lote no quedó tan bueno, debería tener otro nombre, o que mi mock se llame lote puro mock, tal vez no es el mejor de los casos. ¿Y por qué? ¿Cuál es el significado de puro? Bueno, eso contabas con contexto de negocio, una persona que esté en el día a día en las trincheras con Juan, le haga mucho sentido. Y que si nosotros de afuera leemos lote puro mock, me diga, ¿por qué le puso puro a la palabra lote? ¿Qué hay lotes impuros? ¿Hay lotes, qué onda? Y tal vez tenga sentido. Que eso es un poco también lo que quería ayer. El lenguaje de negocio es justamente el lenguaje de negocio. No significa que una persona de que venga afuera sin contexto de negocio lo pueda entender. Justamente el test habla para gente que hable el mismo idioma que él, que es el lenguaje de la solución, ¿no? Esto no significa que vale poner cualquier cosa.
sino que con palabras y contexto de mi solución yo voy a intentar escribir mis tests en el mismo idioma para que así venga yo o venga el PO y los lea, pueda entender qué es lo que está pasando. Si nosotros logramos eso con los tests, estamos haciendo test de mucho valor, porque esto con un poquito de vuelta de rosca, un poquito de resultado, se puede transformar en otras cosas, como por ejemplo test de BDD, test que me digan muy claramente qué es lo que está haciendo y me cuente la funcionalidad. Y con TD, otra cosa también que se puede generar mucho más cuando se lleva TD, haciendo TD mucho tiempo y uno tiene mucha práctica, se puede llegar a generar algo que se llama documentación ejecutable. Que voy a intentar resumirlo porque si no estoy acá y me quedan 5 minutos, y es con ecuaciones ejecutables, yo tengo test que me describen tanto mi funcionalidad que es como si fuese mi documentación, muy resumidamente. Entonces, lo que tienen de plus es que yo la puedo ejecutar. ¿Qué significa? Que un desarrollador viene y algo que no entiende puede hacer cambios, ejecutar el test, porque mis tests son repetibles, aislados y bla, 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 ¿no? Y entender cómo es la cosa. Es como si fuese, para los que somos desarrolladores, un Swagger, pero en localhost, ¿no? Bien, pero estos tests, ¿no? Con medida que van pasando, Juan, como dijimos antes, le vienen deadlines, le vienen cosas, y los tests se comienzan a deformar un poco. Ya no tienen tanta pinta, lo vamos a pasar porque es más de lo mismo, ¿no? Comienzan a deformarse, ya comienzan a ser un poco más feitos. Por ejemplo, acá Juan definió dependencias de varios objetos que va teniendo, cómo se forma de lo mismo, pero ya no se ven tan lindos como anteriores. Ya son un poco grandes, ya se pierde un poco la onda, y termina pasando esto. Que estos son más como los test que se ven en PDD, cuando uno no puede hacer todo el refactor que quiere, cuando uno tiene que negociar entre, che, hago que se vea lindo o hago que funcione y sigo sacando funcionalidad, que es lo que entrega valor al negocio, ¿no? Entonces los tests tienen esta pinta, que si bien el test de acá, por ejemplo, sigue la estructura, ¿no? De assert, act y arrange, estos specs del final a mí me duelen un montón y se pueden hacer de forma mucho mejor. Pero en el calor de la trinchera era como, bueno, este test era muchos otros test más chiquitos, ¿no? Que prefirió en un refactor colapsar y decir, bueno, en realidad todas estas cosas en realidad son este caso, porque este objeto copió y pegó todos los hacer juntos, todos los specs juntos, los puso abajo y dijo, listo, el día de mañana lo refactorizo. Y así quedó. Que son decisiones que se toman al momento de decir, esta lucha interna que tenemos desarrollada de, bueno, esta duda técnica la resuelvo más adelante y ahora prefiero seguir con esto otro para seguir sacando funcionalidad. Estas cosas son las que pasan y las que muchas veces uno en la literatura te dice, no, vos tenés que hacer refactor, hacer cosas. Es buenísimo, pero a veces no se tiene tiempo. Y que esto que así tampoco está mal. ¿Por qué? Porque este test no perdió representatividad. Es feo, sí. Es poco legible, está bien, pero sigue siendo representativo. Y me sigue sirviendo de que el día de mañana alguien viene y me cambia y me borra el valor pad de mi asset, ¿no? Y este te va a romper, porque estoy seguro que en la línea 451 me prueba que el asset que genero tenga un pad. Entonces, si mi test es feo, no perdió lo que es más valor entrega en TD, que es, si me cambian el diseño, mi test rompe porque mi test describe el comportamiento de mi solución mediante el diseño. Bien, entonces, resumiendo todo esto, ¿cuándo sí y cuándo no TDD? ¿No? ¿Cuándo sí? Cuando tengo experiencia sobre las herramientas que voy a usar. Y cuando tengo muy poco conocimiento de la solución final. Cuando, por ejemplo, quiero hacer una aplicación bancaria y nunca trabajé con un banco, pero yo sé que voy a tener reuniones que me van a ir explicando en el momento, pero es sobre una tecnología que yo manejo muy bien. Entonces, en ese caso, es bueno aplicar TDD, porque te va a ir a ayudar a vos a entender cómo es el diseño futuro de mi solución y cómo es lo que yo quiero terminar desarrollando, qué es lo que yo quiero terminar diseñando. Pero no sobre la tecnología. Cuando no TDD, hay muchos casos, pero para mí el más indicativo no es una práctica para practicar testing. Para practicar testing hay otro tipo de cosas, hay catas, hay un montón de cosas. TD no es para practicar testing, no es para decir, che, quiero explorar tal cosa. No. TD es para diseñar. Para practicar testing hay otras prácticas que se pueden hacer, hay otras cosas que se pueden hacer. Nos podemos sentar un sábado a hacer test sobre, no sé, una funcionalidad. TD no es sobre práctica de testing. Yo cuando arranco haciendo TD tengo que tenerla muy clara, tengo que saber muy bien cómo usar los frameworks que voy a usar, tengo que tener mucha práctica también, no solamente conocimiento, no solamente de documentación, sino también haber hecho mucho testing con las herramientas que voy a usar. Porque, de nuevo, yo cuando hago el test no me concentro en cómo hacer un mock o cómo quiero que mi test quede más lindo.
quiero concentrarme en lo que el test me va a decir sobre el diseño. Quiero concentrarme en cómo construir una interfaz y en cómo eso a mí me lleva a construir ese tipo de software. Bien. Esto fue toda la charla. Perdón si fue un poco rápido, pero me quería resaltar cosas importantes de la charla. ¿Preguntas? Tenemos, creo que unos minutos, ¿no, Fede? Sí, vamos 40 minutos, así que estamos sobrados de tiempo. Bien. Voy a dejar. Van a hacer las preguntas en el chat si quieren también. Van a abrir el micrófono si quieren. Siéntanse libres. Hay muchas reacciones. Prometo hacer una versión 2 de esta charla un poco más pulida. Por si a alguien no le quedó algo claro. ¿Cómo andas, Agustín? Te habla Carlos. Soy TBA del equipo uno de los TBA del equipo de autogestión de la app Inversonal. ¿Cómo te va? Muy interesante la charla, muy buena. Yo tenía TD de oído, como dicen, así que fue muy buena para seguir aprendiendo conceptos de la práctica. Yo tengo todavía un gris sobre el tema del testing en general a nivel de la funcionalidad, porque, o al menos lo que vi o lo que explicaste, se veían como test unitarios sobre el código, ¿no? No sobre, digamos, ya por ejemplo, sobre si recién mostraste que estaban armando el testing de un servicio o lo que devolvía algún servicio web o una API, y por ejemplo, si ese servicio lo consume un frontend, lo que sea, ¿no? Una web o una app, eventualmente. ¿Esto es aplicable para los testing de frontend? O sea, yo entiendo que del lado del desarrollo, o sea, de los test unitarios a nivel de código del lado del frontend, obviamente va porque no cambia nada con que sea backend frontend en ese sentido, pero por el lado de las pruebas funcionales, ahí tengo como un poco más lo veo más nebuloso. Bien, muy buena pregunta. Y sobre todo es cuando, claro, aparte, creo que es la segunda pregunta más común que uno agarra en STD, aparte de cómo hago mi primer test. Test es principalmente diseño. Entonces, si vos querés diseñar un componente de frontend, por ejemplo, yo agarro y puedo hacer TDD en ese componente de frontend. Por ejemplo, hoy en día tenés framework como Cypress, por ejemplo, que me permiten levantar un componente aislado, porque quería mostrar esta imagen porque este test es muy polémico. Mucha gente puede decir, este test no es unitario. ¿Por qué? Porque estoy instanciando 1, 2, 3, 4 objetos, ¿no? De los cuales los estoy componiendo y después estoy ejecutando una funcionalidad para probarla. Lo mismo me puede decir, bueno, yo hago lo mismo en un test funcional. Entonces, si vos estás TDDeando, por así decirlo, entonces si estás haciendo TDD de esta forma, podrías hacer TDD de una función. Y en realidad es que no. Si nos ponemos primero, esto es un test de la vida real, o sea que tal vez no es todo lo unitario que a mí me gustaría, ¿no? Pero si bien nos fijamos en este test, esta persona está moqueando todo lo necesario para que tu funcionalidad, que es, en este caso, procesar lote, esté en el vacío, ¿no? Entonces, con ese concepto de probar cosas en el vacío, cosas que no dependen de otras cosas para funcionar, ¿no? Puedo hacer lo mismo en el frontend. Puedo agarrar un botón, puedo agarrar un input, puedo agarrar, o sea, hasta si quiero una vista, levantarla en el vacío y probar esa funcionalidad. Es ese componente, porque yo lo que quiero ver es diseño. Ahora, si yo lo que quiero probar es la funcionalidad, existen otro tipo de test, como pueden ser los test end-to-end, porque mira, vos ahí lo que estás buscando es probar si el login funciona, como dijimos al principio. Pero si yo quiero probar, si yo quiero diseñar cómo va a ser el comportamiento del botón, o si yo quiero diseñar cómo va a ser, por ejemplo, con Cypress, cómo se va a ver el botón solo en el vacío, que tenga los bordes redondeados, un fondo tanto, que cuando le paso el mouse arriba, cuando se dispara el evento a un hover, el color cambie, ¿no? Para detectar el foco y todo ese tipo de cosas. Eso ahí vos estás probando el botón en el vacío y ese botón, así como vos te lo llevas, tendría que funcionar igual en otro lado. Eso puede tocar una arista de la parte funcional, pero no es funcional en sí. Tu funcionalidad es que la persona, mail, contraseña, entre y se logueó.
Eso es lo que dice la user story. Para probar Claro. eso tenés otros tipos de test. Ahora, si yo quiero entender, quiero diseñar cómo va a ser eso, aplico TDD. Pero de nuevo, agarro componente por componente en el vacío solo y hago Bien. test de esos componentes. O sea Porque de que nuevo, sí, para ver si me quedó claro, básicamente estos como que son test sobre los componentes, pero no sobre por decirlo, yo puedo tener 5 componentes que quiero aplicar en una vista que cada uno fue desarrollado con TDD, pero digamos la prueba end-to-end de esa vista, porque hay que probar, básicamente hay que probar que la vista y la interacción entre esos componentes funcione a nivel de experiencia de usuario, ¿no? O sea, exacto. básicamente alguien tiene que entrar a la web ahí o a la app, a la vista esa y ver que el flujo y la interacción entre esos componentes funcione sin problema, ¿no? Más allá de que Exacto. se hayan hecho las pruebas a nivel de pruebas unitarias en TDD. Exacto. Sí, exacto. O sea, ese es también el tema, que vos ahí dijiste un montón de palabras que en la literatura son polémicas. Vos dijiste componente, ok. ¿Qué es un componente? ¿Qué tan chico es un componente? No es lo mismo que, bueno, unitario. Bueno, ¿qué tan chico es unitario? Unitario es, pruebo un método, un componente es un botón, o si yo hago Atomic Design, un componente sea un botón más un input. Entonces, también entiendo que como a veces uno tiene esas cosas en claro, no Sí. pueda confundir un test que es más end-to-end, como bueno, pues yo puedo hacer test de esto siendo test end-to-end y no. En realidad, uno tiene que pensar que lo que yo vaya a probar haciendo TD, en el vacío del espacio, por decir una poca, no siendo tan técnico, tiene que funcionar. Bien. Tiene que andar Ok. solo. Ahí Y, me queda claro el alcance de la prueba directamente en TDD. Bien. y sobre todo esto, ¿no? Que el objetivo de TDD es diseño, no es testear que la funcionalidad funcione. Que a consecuencia de que mi diseño sea bueno, se cumple la funcionalidad, buenísimo. Pero el objetivo principal de TDD es el diseño de mi arquitectura y eso. No Bien, tanto bien, que la bien. funcionalidad funcione como uno espera, no. Perfecto. Está bien, perfecto. Como te digo, yo lo había escuchado, más venimos trabajando hace poco con varios colegas con esto. Y nada, quiero entender las bases más o menos para ver cómo lo aplicamos en el día a día. Como bien decís, En la trinchera. en el aula es una cosa y en la trinchera es otra. Exacto. Bien. Bien. Creo que estamos ya en tiempo de break, ¿no, Fede? Quedan 13 minutos. Si alguno quiere también consultar algo, tenemos tiempo todavía un poco más. Dale. Resiliencia, ¿eh? Muchas Sí, gracias, Agus. Muy bueno lo que comentaste. gracias, Ferran. Bueno, gracias a todos por estar, la verdad. Nada, y espero que de todo lo que dije haya quedado. Sí, sin duda, mucho de lo que Algo decís, quedó, quédate tranquilo. hasta Muy que no buena se charla. lleve, ¿no? Hasta a la práctica. Hoy ya con este inicio, con este puntapié, hay que llevarlo a la práctica. Y ahí Ujú. calentarse las manos, ¿no? En la posta. Como todo lo informático, ¿no? Todo lo de desarrollo. Está muy lindo ver esto, pero ahí esto mismo El es libro es muy esencial. lindo, claro, hasta que te dicen que tenés 2 semanas para hacer un microservicio. Exactamente. No hacerte recaliente. No, pero se puede, se puede. Se puede, se puede. Procedo a... Ah, hay una consulta justo. Sí, lo vamos a subir seguramente a YouTube, va a quedar grabado, así que eso no se preocupen. Si lo quieren rever la charla o pasárselo a algún conocido, va a quedar. Procedo a detener la grabación, permiso. Dale, yo dejo de compartir. Así les puedo ver los rostros a todos.